Radio Hermes está donde vos estás. Podés sumarte a nuestra programación desde nuestros estudios centrales o hacerlo desde tu casa, estudio o empresa. Programas en vivo, grabados y podcasts a través de nuestra plataforma digital, redes, canal de YouTube y Twitch.tv. Contactanos al 11 56 47 2346 o al mail radiohermesweb@gmail.com. Hacer radio en www.radiohermes.com, tu lugar de expresión y comunicación. Convierte tu espacio en una experiencia digital. Transforma tu negocio en un recorrido virtual y permítele a personas de todo el mundo recorrer tus instalaciones desde su celular. Museos, hoteles, inmobiliarias y más. Blux. Abre tus puertas. La primera impresión es lo que cuenta. Por eso, el ingenio creativo de Novocart está al servicio de su producto. Novocart, fábrica de envases de cartón, regalos empresariales, troquelados y embalajes. Mateu 1223, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Visítanos en www.novocart.com.ar. El agua pura de nuestro país se llama Ives Fischetti. Ofrecemos variedad de productos de excelente calidad a instituciones, empresas, oficinas y hogares para que puedas tomar agua pura todo el año. Elaboramos y distribuimos botellones y botellas de agua, soda de sifones y aguas saborizadas. Fischetti y Compañía, una empresa que elabora bajo normas Ives. Atendemos en Cava y Gran Buenos Aires. Solicita nuestro servicio al 4601-1764 o 5526. Como una paleta de colores, el catálogo de productos Seurat te ofrece bastidores en distintos formatos y telas de distintos granos y texturas. Tela especial para plotter apta para combinar impresión digital con pintura. Atriles y caballetes en todas sus variantes. Bancos de escultura, paletas, hardboards lisos y entelados, papel de escenografía, tintas y planchas de fibro fácil para grabado. Seurat, el valor de la experiencia en las principales artísticas del país. Radio Hermes y Casa Museo Roberto Duarte, declaradas de interés cultural por la legislatura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Voces y silencios. Música, sueños, magia. Palabras silvanadas en el pensamiento. Pensamientos navegando en la voz.
Hechos de Palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Entre voces y silencios nos va haciendo la palabra. Hechos de Palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer. Las 12 ya han dado y aún no ha llegado, Señor, Señor. Oh, dame un suspiro que por el deliro de amor, los celos me matan, las dudas me asaltan, Señor, Señor. Mi dueño, ven hacia mí, que estoy así por ti. Corazón, que reís, corazón, que lloras, corazón, que por él suspiras, sufrís, sentís, callas, corazón, vendrá, vendrá, ven a mí, dulce bien, ven a mí, por favor, ven a mí, que por ti sufro yo un cruel dolor, ven a mí, por Dios, por Dios. Las 12 ya han dado y aún no ha llegado, Señor, Señor. Oh, dame un suspiro que por el deliro de amor, los celos me matan, las dudas me asaltan, Señor, Señor. Mi dueño, ven hacia mí, que estoy así por ti. Corazón, que reís, corazón, que lloras, corazón, que por él suspiras, sufrís, sentís, callas, corazón, vendrá, vendrá, porque yo moriré si me llega a faltar de su boca el licor celestial, que yo sin ver libré del rosal en flor fatal.
buena tarde para todos. Aquí comienza Hechos de Palabra. Mi nombre es Alicia Nigro y te propongo que nos acompañes en los 90 minutos que ya hemos iniciado. En la operación técnica y con su asesoramiento artístico-técnico, Pablo Duarte nos pone al aire. Desde Radio Hermes hacia vos. Nosotros estamos aquí en el estudio de Radio Hermes y vos estás en algún punto de este infinito que habitamos, haciendo de la magia una realidad, porque este presente será nuestro presente cuando vos lo dispongas, vos elegís. Y bueno, puede ser que vos hayas decidido estar ya escuchando el programa, entonces ya estás en www.radiohermes.com.ar. Y si no, será que lo has diferido para otro momento y entonces nos encontraremos, vaya a saber uno cuándo, en qué lugar, de qué manera. Pero ahí se redobla la magia porque el encuentro se va a dar. Y no te olvides, vos sos quien elige. Podés hacerlo a través del canal de Radio Hermes en YouTube. Podés hacerlo para escucharnos solamente en Spotify, en iVoox o en el podcast de la emisora. El programa de hoy lo comenzamos escuchando a Lidia Borda interpretando de Pedro Polito y Enrique Diceo Las 12 de la noche. Lidia Borda, cantante de tango de larga trayectoria artístico-profesional, considerada una de las voces femeninas del cancionero popular argentino que más se destaca en las últimas décadas, nació en San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 18 de abril de 1966. Tiene una maravillosa voz y un decir muy particular. Aborda diferentes géneros musicales y allí donde lo natural y lo emotivo se conjugan, abre un amplio repertorio de piezas que se remontan a comienzos del siglo pasado y a momentos más cercanos, más próximos de nuestra música popular. Además del vals, del tango y la milonga, interpreta de manera brillante el folclore nacional, el jazz, el rock. Lidia Borda recibió 2 premios Conex como cantante femenina de tango en 2005 y 2015 y 3 premios Gardel. Fue declarada ciudadana ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destacada de la cultura de la provincia de Buenos Aires y dijo alguna vez esto que te voy a leer. A partir del descubrimiento de mi propia voz, empecé a trabajar en un registro y repertorio personal. Pero eso es algo fuerte de aprender, a tolerar la propia voz. Es algo mucho más amplio y profundo que lo que parece a simple vista. Estoy plenamente de acuerdo. Para mí, el tango es más profundo y sencillo de lo que a veces se muestra. Una cosa introspectiva de una conexión más profunda con uno mismo, con el entorno y hasta con la geografía. La voz de Lidia Borda nos acompañará durante toda la tarde de hoy y la vamos a escuchar haciendo junto a Franco Luciani, Tu Vals, de Franco Luciani y Raimundo Rosales. Ahorita nomás. El sol en los jardines de la casa brillaba como el tiempo que se fue, y allí te vi bailar, mágico vaivén, mareándote en un vals, feliz, fugaz, febril, junto a mi niñez sentado en el umbral. La tarde se enredó en el desatino de un juego que exiliamos del jardín.
perfume del ayer, muchachita en flor bailando para mí. Un vals, tu vals, mi paz. ¿Quién se devoró la infancia que perdí? Tu luna fue como un cristal, una canción de amor, y un ángel en tus pies enamorado dibujó esa historia. Un talismán de gesto azul nació y un beso de carmín nos envolvió, y ocultos en aquel jardín crecimos sin prever las pálidas razones de un futuro que iba a ser distancia. Y todo era como un presagio, como un circo pobre de arrabal, un cielo y el jardín y vos y el vals. Fue el de aquellos días, la casa de la infancia ya no está, y vos y yo y el vals, pájaros perdidos en cualquier ciudad. ¿Será que al fin vivir es otra manera fiel de no olvidar? Tu luna fue como un cristal, una canción de amor, y un ángel en tus pies enamorado dibujó esa historia. Y todo era como un presagio, como un circo pobre de arrabal, un cielo y el jardín y vos y el vals. No hay nada nuevo, pero no todo está dicho. De construir construyendo para empezar de nuevo una y otra vez. Hechos de palabra. Déjanos la tuya en el 4305-3303. Cuando una obra agota localidades, algo está pasando. Cine Social en La Gloria Espacio Teatral. Próxima función, sábado 6 de junio. Reserva tu entrada y no te quedes afuera. Una obra de Carlos Di Biesti, con Adriana Bernardotti, Cintia Gómez y la dirección de Gustavo Oliver. La Gloria Espacio Teatral. El video que acabamos de apreciar nos introduce de lleno en uno de los temas que abordaremos hoy en la conversación. Ya está con nosotros Adriana Bernardotti y te cuento que Adriana Bernardotti es investigadora en el campo histórico-social, es escritora, actriz, directora de teatro de larga trayectoria artística y profesional. Nos propone para la conversación Cine Social, obra teatral de Carlos Di Biesti, que bajo la dirección de Gustavo Oliver y con la actuación de Adriana Bernardotti y Cintia Gómez,
podemos disfrutar en el Teatro La Gloria, como decía recién el video, espacio teatral, cito en Yatay 890, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se exhibió durante todos los sábados del mes de mayo con un gran éxito, con entradas agotadas, y continúa durante todos los sábados del mes de junio a las 21 horas. Conversaremos también sobre el documental Resistenza, historia del exilio argentino en Roma, Italia, que será presentado, el documental, en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez de la ciudad de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, el próximo 4 de junio, mañana, a las 18:30 horas. Hablaremos de esto y de mucho, mucho más. Bienvenida a Hechos de Palabra, gracias por estar aquí, Adriana. Gracias a ustedes por invitarme y a Radio Hermes por hospedarme por hospedarlos a todos ustedes en este hermosísimo programa. Sí, bueno, gracias. Estamos en la Casa Museo Roberto Duarte, que tanto la Casa Museo Roberto Duarte como la Radio Hermes han sido destacadas por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como de interés cultural, ¿no? Y es no sé si lo dije bien, Pablo, porque siempre le cambio el título, pero bueno, por ahí anda, tiene que ver con el objetivo principal que tenemos también nosotros que trabajamos en esta emisora, que es la difusión cultural. Y para nosotros, volviendo a lo que vos dijiste, es un placer tenerte e invitarte, porque siempre estás sumamente activa. Mañana viajas. Sí, mañana viajo a Pergamino también. A Pergamino, sí, a presentar el documental Resistenza. Sí. Mira. Y contámonos sobre la obra en sí. Y después en otro momento vamos a hablar del documental, sí, porque también ahí hay que darle espacio para difusión de todo el trabajo que se realiza. El documental es un poco una muestra de lo mucho que se está haciendo entre Argentina e Italia en relación a los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, vamos a detenernos ahora en la obra. Ya por lo que vimos hay dos mujeres que son las protagonistas. Exactamente. No, hablábamos de este espacio y del patrimonio cultural. Sí. Y de alguna manera Cine Social también está hablando de ese patrimonio, pero ese patrimonio que se perdió, que eran los cines de barrio. Y estamos, claro, la acción transcurre en el cine de barrio de Barracas, que está se llamaba, acá nomás. Claro, aquí nomás, por eso creo que quizás los vecinos del barrio, es probable, los más grandes, que hayan conocido este cine social en Avenida Montes de Oca. Que hoy desapareció, como tantos espacios que no existen más. Sí. Y la acción está ubicada en el año 1974. Ah, bueno. Cuando ya se veía este fenómeno, era uno de los últimos cines que seguían funcionando y haciendo funciones. Y en un día muy especial, que es el 1 de julio de 1974, que fue el día de la muerte de Perón. Sí, que fue toda una movida que duró más de una semana. Exactamente. Y entonces estábamos ahí en los prolegómenos de esa situación. Y las dos mujeres, dos actrices que interpretamos a dos acomodadoras del cine. Sí. Que están esperando el comienzo de las funciones, la llegada del proyectorista que nos llega y bueno, y algo está pasando y está todo ese afuera de la calle y ese clima de ese momento tan bisagra en la historia argentina. Sí, que nadie imaginaba que esa bisagra iba a abrir la puerta que abrió. Exactamente, una puerta hacia el terror, ¿no? Claro. Y ya se estaba viviendo, la historia argentina está atravesando completamente esta obra, en el bien y en el mal, además en los recuerdos de ellas dos que pertenecen a dos generaciones. Entonces, de alguna forma también es una obra sobre
el sentimiento peronista, la continuidad de ese sentimiento popular en los sectores populares, como era el barrio. Que de alguna manera los cines de barrio, las sociedades de fomento, los clubes de barrio fueron producto de una época peronista dentro del país, y también algo se había dado como las bibliotecas y demás en otras épocas. Claro, con el socialismo. Con el socialismo, con el radicalismo. Pero el auge de estas organizaciones barriales fue en esa época. Exacto, porque hay otra cuestión importante para señalar, es que la película es de alguna forma un homenaje a la ficción nacional, ¿no? Claro. Porque te decía que representamos dos épocas, dos generaciones diferentes, yo soy la mayor y mi compañera más joven, que somos dos épocas también de la ficción, el cine de los años 40, claro, o sea, todo esto está rememorado, claro. Y los 70, que era la época dorada también de la telenovela argentina, de Migré con Rolando Rivas, taxista. Sí. Que yo me acuerdo que estaba estudiando en el profesorado y llegaba corriendo para no perdérmelo. Exactamente, a mí me pasaba lo mismo. Y los cines de barrio también, yo le saqué el jugo desde chica. Cuando veo Cinema Paradiso, siempre rememoro esa época, ¿no? Y fíjate que tuvieron mucho en común, ¿no? Porque después se transforman en otra cosa los cines, ¿no? Y eso pasó en otros países también. Sí, exactamente, fueron desapareciendo. Fueron con las microsalas, o sea, claro. Desapareció la centralidad del centro, justamente, la calle Lavalle. Claro, esos cines, Dios mío, bueno, sí. Qué épocas. Pero está muy bueno que todo eso se reflote, porque también está bueno que dos generaciones, me imagino el diálogo hermoso y jugoso que deben tener, que dos generaciones se encuentren en ese tema, ¿no? Que hoy es un tema, por lo que vos mencionabas recién, muy álgido, como es el hecho de la cultura nacional, ¿no? Que, viste esa frase que está tan dicha, hay que remar con dulce de leche, pero así todo, en la Argentina, pero fundamentalmente en Buenos Aires, es una de las ciudades donde más teatro hay, sí. Porque cierran uno que es comercial, pero se abren 10 movimientos independientes. Exacto. Y aparece la idea de cómo laburar en el fondo, ¿no? Sí, esta resistencia que tenemos, ¿no? Claro. Y seguimos siempre siendo capital cultural. Sí. Y ahora más desde el barro, ¿no? Y desde el bajo. En el caso nuestro, los teatrantes, a partir de lo que es el teatro independiente, pero es la misma situación que ustedes, sí. Lo que me contabas, o sea, lo que es sostener una radio, sí. También en forma así, independiente, sí, ¿no? Sí, exactamente. Es una lucha y solamente se puede hacer con trabajo. Yo no sé, pero creo que Pablo, que algo nos conocemos, él considera lo mismo. Es el trabajo lo único que importa aquí, ¿no? Aunque resulte difícil, ¿no? Pero y la creatividad y la inteligencia puesta al servicio de ese trabajo, ¿no? Que además es el trabajo, como en cualquier otro caso, uno trabaja para vivir, ¿no? Claro. No nos regalan, todavía no nos regalan nada. No, una gran vocación se requiere también. Claro que sí, claro que sí. Yo admiro y respeto muchísimo a la familia Duarte, en especial a Pablo Duarte, porque realmente es un trabajo de excelencia el que se hace acá en esta radio y no se baja la vara es cada vez más alta y aquí estamos. Está creciendo con todo Radio Hermes, está cada día más linda aparte y tiene cada vez más actividades para desarrollar. Así que bueno, ya le pasé el aviso a ya no es mi profesor, no es que yo lo hago porque le chupe las medias, ni mucho menos. Esto es así, yo le tengo un gran respeto porque sé de qué se trata. Y también tengo una gran admiración por vos, por nuestras actrices, nuestros actores, nuestros directores de teatro, de cine, porque nos hacen la vida de otra manera y nos abren los ojitos a veces, ¿no?
Así es, digamos que la cultura también fundamentalmente sirve para eso. Claro, ¿no? claro. Movernos que sí. el corazón y también abrirnos los ojos. ¿Y cómo llegaste vos al teatro? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Bueno, a mí me gustó desde pequeña, desde muy chiquita, en realidad, porque era muy tímida quizás. Muchas veces los actores Mira. fueron grandes tímidos. Y Alfredo Alcón. Alfredo por Alcón, ejemplo. claro. Pero me acuerdo hasta los compañeros de conservatorio, que muchos hablábamos y de alguna forma en el teatro... Y yo llegué a través de la poesía también, de recitar poesías. En la escuela se recitaba poesía y me destaqué desde muy pequeña en eso. Y tenés una voz hermosa aparte. Claro, me querían hacer estudiar locución, o sea, empecé a ser la locutora de la escuela y la que recitaba poesías. y un poco así fui llegando. No tenía mucho apoyo familiar porque no tenía muy buena fama estudiar teatro, ser ¿A qué actriz. edad lo decidiste? Ay, yo creo que no. ¿Eras adolescente? Sí, pero estaba desde la primaria. Empezamos vos ya lo tenías en vos. Sí, empecé a hacer teatro infantil gracias a unos compañeros también. Los hermanos Frascara, que eran dos amigos mellizos, les voy a decir que los nombro. Ella es pintora también. Sí. Te iba a preguntar Marina si tenían que ver con claro Marina Frascara. Ay, sí, claro. Te iba a preguntar. Sí, cierto. Yo a él lo conocí, claro, por Marina. Claro, bueno, a Pablo, sí. Exacto, el hermano, mirá, Guillermo Frascara, estábamos en la primaria. Y me había escuchado en el acto y a él le gustaba la poesía, me vino a buscar, le pidió permiso a mi mamá si podíamos hacer recitales de poesía. Qué lindo, qué muy lindo. Y después él siempre fue muy emprendedor y armó un elenco para hacer teatro infantil. ¡Qué lindo! Y en los años justamente de cine social íbamos a las villas, estuvimos en el patronato de la infancia, Marina también era parte de la compañía. Claro, claro. Y seguro que hacía la escenografía y ese tipo de cosas. Hacía de paso la escenografía, claro. Pero actuábamos todos, fue una actuaban época hermosa. Sí. Mirá qué lindo, qué lindo. Sí. Y esos fueron tus comienzos. Esos fueron mis comienzos. ¿Estudiaste en el conservatorio? Estudié en el conservatorio, después con otros maestros, pero en paralelo estudiaba historia, porque claro, tenía la presión familiar. Esa era la condición. Podés hacer esto. Pero una universidad, bueno, entonces trancé en primero con historia del arte, después me pasé a historia. Porque había más muchachos. ¿En serio fue por eso? Y porque me gustaba la política también. Yo te iba a preguntar, porque es otra temática. Sí. Bueno, igual la historia del arte está ligada íntimamente con los movimientos sociales, con los problemas sociales. Sí. Y los cambios vienen por el lado del arte casi siempre. Pero en ese momento en la facultad, claro, yo tenía que cruzar de mañana porque a la tarde iba al conservatorio, bueno, claro. y eran todas señoras de doble apellido en la carrera. Era la imagen que me quedó en ese momento de la carrera. Después las cosas cambiaron. O sea, yo empecé tanto el conservatorio como la facultad en la dictadura, ¿no? Claro, claro, en la década del 70, en el 76. Sí. Sí, fue una época muy dura, claro, muy difícil. Golpe, y bueno. Pero de alguna manera vos sostuviste las dos profesiones, ¿no? Sí, aunque en la segunda parte del programa vamos a profundizar en esto del documental, vos sostuviste las dos y las desarrollas las dos, por supuesto en el campo social, ambas por lo que veo, claro. Porque te atraen ese tipo de temáticas. Sí, exacto. Incluso cuando escribo teatro, muchas veces está la historia. Sí. Y también en cine social, claramente está la historia, como decía. Yo no soy la autora, es Carlos Di Biesti, que también, además de ser un apasionado de cine, en muchas de sus obras es un dramaturgo muy prolífico. Claro. Carlos Di Biesti. Y esta es la segunda obra de él que interpreto. Interpreté otra obra que se llamaba La inteligencia de los villanos, también con la dirección de Gustavo Oliver, y en ese caso estábamos ubicados, o sea, en la Francia ocupada durante la Segunda Guerra, época de Vichy, ese momento. Épocas muy importantes que dejaron huella en el desarrollo de la historia universal, ¿no?
Si uno empieza a tratar de comprender el presente y va para atrás, ahí uno se detiene también. Porque tuvo toda una influencia Europa en Argentina siempre. Y en épocas claves más. Más todavía, sí. En lo cultural, Francia, claro. En algún momento para los porteños en particular fue un modelo, ¿no? Sí. Ahora creo que nos estamos corriendo un poquito a veces hacia Miami, pero bueno. Sí, ahí a mí me encantaría que nos miráramos un poquitito más a nosotros mismos, pero hay toda una gama de obras, sobre todo en teatro y en cine, el cine argentino de la década del 40 para acá, tiene obras inclusive en la década del 70, antes de que ocurriera lo que ocurrió, y durante, que después fue premiada, ¿no? Norma Leandro, claro que sí. con la historia oficial, ¿no? O sea que el arte en la Argentina siempre de alguna manera miró para acá. Sí, absolutamente. Por ahí son otros los que no miran para... Somos creadores de un género como el tango, nuestro folclore siempre pervive. Sí, claro que sí. Y tenemos, siempre se da una nota particular, digamos, claramente es reconocible. Me pasó, escuché por casualidad, mira, no escuché, en realidad en Instagram, que uno tac, pesca cosas, esa red extraña, ¿no? Y que hablaban italianos, porque claro, una parte importante de mi vida la transcurrí en Italia, ya hablaremos, y eran italianos que decían que la movida del juvenil de rock, o sea, la música joven, que dice, tenemos que seguir más en Italia, que nos llega poco, es la Argentina, está en Argentina, lo mejor que se produce no está... ¡Qué lindo! Me impresionó muchísimo. Y bueno, igual de todas formas, no sé a qué época del rock argentino se refiere, ¿al actual? Al actual, hablaban incluso, de Milo. Las figuras nuevas que están surgiendo. Sí, de las figuras nuevas que llegaban. Que ya no sería rock, porque es otro tipo de música. Exacto. A mí, tengo que admitirlo, yo soy muy ignorante de lo que está ocurriendo ahora. Pero sí, por supuesto, a Milo lo escuché y habla, su música es folclórica, pero también tiene un tinte, que eso es una herencia de toda una generación que promovió el rock nacional, y luego con Mercedes Sosa se realizaron esas fusiones entre el folclore, el rock, y algunos se animaron a más todavía, ¿no? Con el jazz y demás. Y realmente a esta generación le toca, después de un montón de años, desarrollar referentes que realmente estén innovando en la música nacional, popular. Pero igual hay, ¿no? Sí. Este chico que vos nombraste recién es uno de ellos, y es re jovencito. Y re jovencitos, claro, él transita todos los géneros, ¿no? Pero parece que viene muy admirada, digamos, está más internacionalizada y llega más. Y yo veo una quietud en Europa. Claro. Yo busco muchísima música para el programa que sale los viernes a las 24, que es medianoche en Buenos Aires. Busco muchísima música, más que para acá. Y me encuentro con gente joven que está haciendo cosas en Europa también, y aunque es en Europa, es bastante a pulmón también. Pero no veo una movida como hubo en otros momentos, ¿no? En Italia, por ejemplo, ¿no? Que de allá venían para acá, Ornella Vanoni, qué sé yo, Mina, todo ese tipo de cantantes que ocuparon mucho nuestras horas, ¿no? Sí, eran muy populares acá. Esa época, sí. Bueno, yo ahí era joven, adolescente, joven, digamos. Y me acuerdo, todavía me acuerdo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Nos queda mucho por decir de la obra. Cuando volvamos vamos a retomar. Y vamos a hacer una pausa con música, si te parece, porque estamos en la mitad del programa ya. Genial. Es con Lidia Borda, interpretando de Alberto Spumberg, un poeta que amo, y Juan Tata Cedrón, de los dos.
sabrá si fue amor lo que tembló esa tarde bajo el sol, mientras íbamos los dos y tu rubor tenía el mar y mi dolor, echándose a volar de ese adiós. ¿O acaso, amor, esa tarde bajo el sol que venía a iluminar tu dolor y soledad? Tristeza que te va, ramita echada al mar. No habrá partir, ni morir, ni dolor, ni adiós, que no sea este amor de los dos. Nuevas muertes dirán no, nuevos males golpearán el corazón, pero siempre yo sabré que este vals es todo vos, y los días que vendrán tendrán tu nombre, acaso, amor, y mi dolor, echándose a volar de ese adiós. ¿O acaso, amor, esa tarde bajo el sol que venía a iluminar tu dolor y soledad? Tristeza que te va, ramita echada al mar. No habrá partir, ni morir, ni dolor, ni adiós, que no sea este amor de los dos.
Recuperar el sentido verdadero de las palabras que fueron vaciadas de su contenido, porque vaciándolas se vacía el pensamiento. Hechos de palabra, por www.radiohermes.com. Yo no me siento para nada héroe. ¡Uy, qué viaje en el tiempo! Que a muchos de nosotros el trabajo colectivo nos salvó. Entramos allá adentro, cuando entramos allá adentro dijimos, nos declaramos refugiados políticos. Nunca más, mai più en italiano. Hay que escribir sobre esto, hay que hacer mucho film sobre esto. Nos hicimos rápidamente feministas. Y bueno, no teníamos los Inti Illimani, los inventamos, ¿no? Tus hijos están gestando revolución en tu vientre, rivoluzione in tu vientre. Progetto Sur è impegnata nella rete per l'identità, una rete di organizzazioni della società civile che supportano le nonne di Piazza di Maggio che sono ancora alla ricerca di questi nipoti. Lleva incertidumbre y la risa postergada. Lleva un libro, eso es bastante, dice el inmigrante. Verde es nuestra memoria. Es las 16 horas 52 minutos, esto es Hechos de Palabra. Estamos en www.radiohermes.com.ar con una muy importante y agradable compañía, conversando con Adriana Bernardotti. Ella es escritora, actriz. Ella nos trajo esta belleza de documental llamado Resistenza, porque ella hace estudios sobre las migraciones que se realizaron desde Argentina hacia Italia y viceversa. Siempre es una... ahí está. Eso era una dudita que yo tenía. Y este tráiler que acabamos de ver tiene que ver con el documental Resistenza, que nos facilita el abordaje que vamos a tener dentro de un ratito, porque acá no se terminó de hablar de la obra de teatro que estás representando con tanto éxito. Había algo que queríamos corregir, que es las fechas, cambiaron las fechas. Sí, es importante señalarlo esto. Tenemos dos funciones, quedan dos funciones. Para junio, se para redujo junio, la el cantidad. 6, claro, el 6 y el 13 de junio. Lo que pasa que en el flyer sí no era claro eso, pero el 6 y el 13 de junio, que cumplíamos un mes de funciones. Se retrasa por la cuestión, se acorta por la cuestión del mundial. Del mundial de fútbol, los argentinos. Somos así, los argentinos. Sí, todo el mundo, es así, vamos a estar todos, vos y yo también. Claro, por eso, esperando que vamos a estar en las calles festejando, ¿no? Sí. Esperemos. Esperemos pero que bueno, la idea es volver, claramente, porque la obra está funcionando muy bien y estamos muy contentos. Se agotan las entradas, quedan dos funciones, se agotan, apurarse por alternativa teatral. Sí, yo he visto las críticas que son muy favorables a la obra, sobre todo a la actuación tuya, a la actuación de tu compañera, pero también ahí hay todo un equipo muy interesante que me gustaría que los nombres que tienen que ver con esa puesta en escena tan maravillosa. Bueno, gracias. Recordamos que Carlos Di Biesti es el autor y Gustavo Oliver es el director, pero quería nombrar también
que en el vestuario está Paula Melnitsky, la escenografía, el diseño y realizaciones de Pablo Armando Pierre Matei, la iluminación, el diseño lumínico de Leandra Rodríguez Adea, una iluminadora multipremiada. El diseño audiovisual es de Damián Olivito. Y en la comunicación y redes nos está apoyando Laura Pajés, una amiga, actriz también ella, que bueno. Que hace la difusión de la obra. Muy bien. Exactamente. Muy bien, Laura. Muy bien, Laura. Y asistente de dirección, Martín Godoy. Bueno, agradezco a todos ellos, la verdad que han hecho un trabajo fantástico acompañándonos en esta obra que además queremos hacer circular, y aprovecho para comentar también esto. Está pensada para llevarla a lugares, a diferentes municipios. Hacer una gira. Hacer giras. Y ya este domingo vamos a estar en Castelar. Mirá qué bien. En la salita, el teatro La Salita de Castelar, a las 19 horas. Así que atención zona oeste, porque allí ya llegamos. Vamos a hacer 3 funciones en Castelar, Bueno, ojalá que puedan ir para la zona sur también. Lanús también existe. Exacto. Bueno, de Lanús, el que vive en Lanús es Carlitos Di Viesti, el autor. Claro, así que tenemos que ahí llegar. hay muchos lugares donde puede ir Carlitos. Sí, Carlos, ponete en marcha para buscar lugares. Sí, por favor. Así también los vecinos de Lanús, que vienen mucho acá, también. No solo los vecinos de acá de este barrio, somos, la verdad que somos internacionales los de Hecho de Palabra. Fantástico, están en un lugar estratégico. Sí. En relación a la obra, no sé si vos querés agregar algo que tiene que ver con el... Vos nos contaste que la historia transcurre en la década del 70. Exacto. Y además, lo previo a esa historia tremenda que vivimos después todos los argentinos. Yo te corté, vos dijiste, y además... No, que estas dos acomodadoras, que bueno, anticipo también que son extras de cine, fueron y son extras de cine, pertenecen a 2 generaciones diferentes, y a 2 generaciones también, 2 momentos diferentes del peronismo, ¿no? Claro. Y señalan esa historia. Claro, mi personaje del peronismo histórico. Claro. Y en cambio mi compañera, la acomodadora joven, yo soy Aurora y ella Magdalena. Magdalena es una joven de los 70, ¿no? De toda esa fiebre renovadora. Sí. Compleja, claro. Sí, que también tuvo un papel relevante en los años que se vivieron en esa época, y llegado a los 80 también, ¿no? Porque también hay que recordar que una vez tomada la democracia hubo que hacer todo un trabajo, porque hacíamos equilibrio los argentinos, ¿no? No estaba todo definido por una elección. Y también ahí se rescata otra figura que tiene que ver con el radicalismo, que es el papel importante que jugaron, sobre todo Alfonsín como presidente de la Argentina, en donde se pudo lograr algo importantísimo en relación a los derechos humanos, que uno puede disentir, puede discutir, puede agregar, puede quitar, pero que es innegable que se hizo a horitas nomás de haber estado en esa noche tan horrorosa que nos tocó vivir, ¿no? Y que a mí me parece, ¿no?, que todavía los argentinos un poco de deuda le tenemos en ese sentido a Alfonsín, por el papel que jugó en relación a hacer algo que no se hizo en el mundo, ni siquiera en Alemania, que sí lo hicimos nosotros. Por supuesto que no lo hizo solo Alfonsín, ¿no? Y esta pieza que vos nos traes, que es no es una pieza, ¿no?, pero es el documental Resistencia, está íntimamente ligado con eso. Exactamente. Y además se estrena en un momento donde parece que a veces se quiere hacer tabula rasa de esa experiencia. Sí, ¿no? sí, de esa experiencia, de los deseos, de los sueños, de la memoria. Pero va a ser difícil eso. Sí.
Fuimos un modelo, como vos decías, fuimos un modelo en toda América Latina. En el no mundo. Se ha resuelto en el mundo, En el pero mundo. en el caso de las dictaduras latinoamericanas, las cosas... Y que también el no trabajo que hicieron todas las personas que se han dedicado a tener en cuenta esta cuestión de los derechos humanos, sobre todo las madres, las abuelas, también hasta hubo avances en la ciencia gracias al tesón y a la forma que le dieron a su lucha para encontrar, ¿no? Todavía sigue la búsqueda de los seres que han desaparecido, que han sido asesinados, pero no sabemos dónde están, y también de la cantidad de apropiaciones que hubo de niños y niñas. Y bueno, ese es todo un trabajo muy importante que se realizó. Sí, exacto. Que lamentablemente está bastante en dificultad hoy, en peligro, ¿no? O sea... Sí, el peligro siempre está latente, siempre que nos salgamos de la democracia. Sí, además que de alguna manera en todo el mundo parece... Porque sí, estamos en un momento en donde hay una democracia que tiene que ver con el hecho de elegir a los representantes, es así. Fueron elegidos, pero también se toman medidas que evidentemente no tienen en cuenta la democracia ni las instituciones que nosotros tenemos. No podemos señalar solamente a uno, ¿no? Son unos cuantos que se están olvidando del rol que tiene que jugar el Congreso de la Nación, ¿no? Así es. Y por eso también estamos un poquito como estamos. Sí, en lo específico de los derechos humanos, nosotros estrenamos el año pasado el documental Resistencia en agosto, en el Gomón, ¿no? Es un documental que tuvo, un muchísimo éxito. Claro. Un poco antes creo que ustedes vinieron por acá a contarnos qué iba a hacer. ¿Qué iba a hacerse? Eso. Sí, lo estrenamos, circuló en Italia, sigue circulando en Italia, circuló en diferentes ciudades de Argentina. También, como dije, para la obra, el documental está disponible para los que quieran pasarlo, asociaciones, de centros hecho, mañana culturales. Viajas a Pergamino. Mañana viajo a Pergamino porque han organizado por los 50 años del golpe de Estado la Comisión de Memoria de Pergamino, la Comisión para la Memoria, junto con la FILEF, que es la Federación Italiana de... Federazione Italiana Laboratori Emigrati e Famiglie, quiere decir, ¿no? Es que la fundó Carlo Levi, o sea, mirá la historia que tiene Carlo Levi y un grupo de intelectuales, Guttuso, el pintor, bueno, una serie de intelectuales fundaron esta organización. León Gieco, artista popular de apoyo a los emigrantes italianos. Claro, por eso lo de Levi y todos los que fundaron la asociación. Y que entonces tiene también gente que yo participo de esa asociación y también hay una asociación en Pergamino perteneciente a la FILEF. Y sí, porque Resistencia, o sea, recuerdo que al público que habla del exilio en Roma, del exilio argentino en Roma, y León Gieco fue uno de los exiliados en Roma. Estuvo en Roma algunos años y por eso participó de eso gentilmente, sí. ¿Vos cómo comenzás con tu rol como investigadora social, con todo esto que estamos mencionando en relación a los derechos y a todo lo que abarca este documental? Mira, yo en realidad llego a Italia, yo viví 17 años en Italia, ¿no? Llego como joven investigadora en historia, ¿no? Para especializarme con Carlo Ginzburg, el hijo de la escritora justamente, historiador, en historia social. O sea que primero me ocupé de historia, más de historia social, trabajé con los manicomios, con las historias clínicas de los 800, bueno. Pero de allí fui pasando a la sociología de las migraciones, o sea, trabajé no solo con la inmigración argentina e italiana, y emigración italiana, que es histórica, sino con el problema actual de la inmigración en Italia y en Europa. Eran siempre proyectos europeos respecto a la inmigración de los países no comunitarios, como lo llamaban allá, África, refugiados, guerras. Sí. O sea, bueno. Y a este tema
llegué y trabajé sobre los argentinos, las distintas oleadas de inmigración argentina que hubo cuando yo me fui allá en el 88 y era el momento de la hiperinflación, finales del gobierno de bueno, fue el primer 2000, otro del 2001, o sea, y en Roma, viviendo en Roma, participé de la asociación Proyecto Sur, que es una asociación de argentinos en Roma y ahora también de latinoamericanos y muchos italianos que colaboran, que hacía en la cooperación en el 2001 con la Argentina. Y un poco ahí también empezaron a frecuentar los asados, grandes asados que organiza la asociación, muchos exiliados que se reencontraron así por primera vez, muchos de ellos también, fue como un lugar de encuentro. Y surgió esta idea de hacer un documental. Porque ahí veíamos personas que participan en el documental italianas, personas que están en Italia pero que no son italianas y personas que están en Argentina. Claro. Hay como un cruce, ¿no? Exacto, se armó con pedacitos. Por un lado, esto que te cuento de Proyecto Sur, gente de ahí, bueno. Y por otro lado, yo había hecho, no los conocía todavía, y fui convocada de realidad por Pablo Yankelevich, historiador argentino con el cual que había trabajado en la Universidad de Buenos Aires yo, ¿no? Claro. Yo era su jefa de trabajos prácticos, trabajábamos sobre historia latinoamericana en ese momento. Él trabaja en el Colegio de México, en realidad, profesor allí en México desde hace muchos años y además fue un exiliado en su momento. Estaba preparando un libro sobre el exilio argentino en el mundo y me pidió, digamos, amigos, tenés que hacerme el capítulo argentino. No, yo estaba en plena mudanza, además entre Bolonia y Roma. No, pero ¿qué voy a ponerme ahora esto a hacer? Bueno, la cuestión que... Lo hiciste. Lo hice. Y estaba, digamos, este antecedente, o sea, yo hice este trabajo que se publicó en el 2005 en Argentina, que lo presenté en la embajada, en la Casa Argentina de Roma, con el embajador argentino de ese momento, que era Tachetti, y que después acá en Argentina se presentó en la Biblioteca Nacional y demás. O sea que, bueno, yo después conozco Proyecto Sur y la cosa coincide. Digo, bueno, yo trabajé sobre esto. Claro. Y fue así que me encontré a participar activamente en este documental. Y fue que al final me di cuenta, ¿no? Eso me pareció re interesante. Hacer un documental es una forma de... Es como la investigación histórica, pero de otro modo, por un lado. Porque tuviste que hacer investigación, yo te iba a preguntar. Claro, soy yo la que hace las entrevistas. Claro. Fuimos a archivos, fui yo, los directores, claro, fuimos a archivos, pero de archivos fílmicos, ¿no? En Italia, el archivo... archivos que tienen, por ejemplo, las marchas que aparecen, feministas italianas de los 70, ¿no? Mira. Vos pensás que en el 78 ya el aborto, se consiguió el aborto en Italia. O sea que hay trabajo de investigación, mucho trabajo de investigación y de archivo también de historiador, pero bueno, y trabajo de... Además, mis investigaciones también en Italia sobre migrantes eran haciendo... presencial, entrevista oral, la historia oral es una de las cosas que siempre me apasionó. Y yo también me estaba dedicando simultáneamente, había empezado a trabajar, cuando empezamos a trabajar en esto, en la dramaturgia, no escribir. Claro. O sea que bueno, también es como que veo que no todo soy la autora del guión acá, pero es el director Omar Neri, que es un capo, era además para montarlo, y bueno, y Mónica Simoncini, que viene conmigo, que es la codirectora y que nos vamos a encontrar mañana en Pergamino. Bueno, sí, creo que es un género que me es de todas formas afín. Además que, bueno, soy actriz también. Así que, no, y fuiste y directora también, si no entendí mal. En teatro. Bueno, sí, en teatro, pero la dirección... escribí, dirigí mis propias obras. Claro. Sí. Te da elementos, tenés herramientas con las cuales colaborar, por lo menos. Claro, pero en el campo de la investigación social, ahí desarrollaste toda tu formación. O sea que vos no dejás nunca de lado. Al comienzo
la condición que te impuso un poco tu mamá, Claro, por lo que vos me comentaste, creo que fue tu mamá, bueno, rindió buenos frutos porque de eso también te apasiona. Claro que ¿no? sí. Y te nutre también para el desarrollo artístico. No, absolutamente, sí. Siempre estoy juntando todos estos temas. Y bueno, nombré a Omar Neri, el director de la película, y a Mónica Simoncini. Ellos forman Mascaró, que es una productora de cine independiente que se ha dedicado mucho al renombre. cine. Claro, al cine político y también a temas, fenómenos culturales. Están trabajando muchas películas con todo. Ellos son de nacionalidad. No, de acá, Argentina. Argentina, por eso, son de nacionalidad argentina, pero que toman temas a nivel internacional. Sí. Es que estos son temas internacionales. Claro, ¿no? que sí, no, por supuesto. Hoy yo estaba leyendo materiales para el programa del viernes próximo sobre Gioconda Belli, y bueno, son acontecimientos y cosas que ocurren en América, también deben ocurrir en Europa, porque también estamos viendo qué pasa con los migrantes que llegan, ¿no?, a las grandes ciudades de Europa y cómo son tratados. No todos los países los reciben bien. Y bueno, que hay toda una movida con respecto a eso. Y realmente es preocupante, porque esta ya es una característica que se está globalizando también. De alguna manera los italianos, muchos vinieron aquí, y los españoles y los alemanes, en movidas que no fueron tan gratas en sus respectivos países, ¿no? Esta cuestión del ser humano entre la guerra y la paz, y que parece que nunca llegamos a la paz, las cosas que ocurren, ¿no? Pero bueno, una buena manera de seguir caminando en este planeta es no bajar los brazos, no dejar de lado los principios con los que fuimos educados, y dejar de lado los principios que nos quieren imponer, que no nos hacen bien como seres humanos, ¿no? Hay como un retroceso en la humanidad, y eso es preocupante. La resistencia, como claro, que la resistencia no es de película. algunos, no es de algunos italianos, no es de algunos argentinos, sino que es de todo ser humano que no se deje caer el humanismo, ¿no? Pensar que ese fue uno de los sueños de quienes tenemos la edad que tengo yo ahora, en la década del 70, de soñar con que fuéramos más humanos. Simplemente eso, ¿no? ¿Qué ser humano queremos formar? Me acuerdo que esa era una de las cuestiones. ¿Cómo queremos ser? Y bueno, esa pregunta hay que seguir haciéndosela. Y hay que respondérsela, que eso es lo importante. Y bueno, para llegar a eso que nos preguntamos y encontrar una buena respuesta, hay que tratar de pensar de manera un poquitito más autónoma, ¿no? Un poquitito más autónoma, y abrir los ojitos y las orejitas para mirar y escuchar, que no es lo mismo que ver y oír, ¿no? Y no quedarnos callados. Por eso realmente te felicito, porque haces un trabajo muy importante para todos nosotros. Gracias. Uno puede diferir en las cuestiones partidarias, puede diferir en un montón de cosas, pero en todo aquello que tiene que ver con el bien común, hay que darse cuenta a quién benefician determinadas cosas y a quiénes perjudican, ¿no? Pero bueno, te felicito. Me gustaría que agregáramos algo en relación a estos dos temas que no hayamos hablado y que vos quieras hacer referencia, si quedó algo en el tintero. No, bueno, recordar simplemente las fechas. Resistencia se pasó también el 26 de mayo, hace poquitísimo, en París. En París. También, bueno, sí, llegamos a un festival en París. Ya salió de Roma. Un festival sobre América Latina. Sí.
Italia la recorrió por muchas ciudades. Aparecen unos cartelitos señalo para allá porque acá está la pantalla donde vimos el documental. Aparecen unos cartelitos en un mapa, que esas serían, supongo yo, los distintos barrios donde se vio este equipo de gente trabajando. Claro, los barrios donde nosotros entrevistamos o que son lugares así icónicos, digamos, de lo que se está hablando. Sí, ahí se veía gente muy mayor y se veía gente joven, ¿no? Sí. Es todo un trabajo que hay que sostenerlo. Ahí alguien decía, esto hay que seguir difundiéndolo, hay que seguir sosteniéndolo. Es un documental entretenido, humano, con mucho sentimiento, no es un documental fijo, o sea, la idea que uno a veces puede tener de un documental. Es un documental que casi pareciera un docufiction, ¿no? Tiene mucho... Contanos qué es un docufiction. Bueno, acá no hay ficción porque, claro, esto un es real. Docufiction sería así, exacto, donde uno le pone también un trabajo de otro tipo. Más la ficción, pero con elementos de realidad por ahí. Pero en este caso, no, todo estamos hablando de la realidad y de lo que fueron la historia de estos refugiados argentinos, allá y acá, y paralelamente la situación política, cuál era que no hablé específicamente de eso, pero fue un exilio difícil en un sentido y fácil en otro, respecto a los otros exilios. Difícil porque Italia no reconocía la condición de refugiados a los argentinos, porque venían aparentemente, o sea, además el refugio empezó con la AAA. Claro. Sobre todo muchos artistas se porque muchos olvidan ese detalle. Claro. Que existió la AAA, que bueno, después lo recordamos porque su mentor terminó preso, pero costó mucho eso. Costó mucho. Y Cine Social también, estamos en el momento y tienen en su haber muchas muertes, la AAA. Exactamente. Y decías del cine social. En el cine social, la obra de teatro también es el momento que está sucediendo, que está todo la AAA también en movimiento, que las bombas, o sea, una fase de la Argentina bastante nefasta. Nefasta que fue la que llevó al golpe. Y en el caso de la relación con Italia, el tema de la PIDUE, claro, por ejemplo, no es cualquier país Italia, Italia, claro, lo tenía. Pensá que un dato, digamos, no es que se habla tan específicamente, o sí, alguien lo menciona esto, pero había un embajador de la provincia, Lucio Gelli era un embajador argentino, nombrado por la Argentina, en la época de López Rega, ¿no? Claro que sí. Y en esa época nefasta también. Estaba ahí en la Embajada de Italia como un representante de la provincia de Buenos Aires, así era el título. Y Coppola hace referencia a todo lo que pasa en el Vaticano, la mafia, y bueno, esa mafia la teníamos nosotros acá adentro. No sé si no podemos decir que la tenemos, qué sé yo. Pero esos hechos concretos existieron. Y lamentablemente había relación con la Argentina. Y claro, la P2 era una organización que estaba funcionando fundamentalmente entre los dos países, ¿no? Claro. Y esto atraviesa muchísimo toda esta historia del exilio, porque una figura que es nuestro Schlinder, y entrevistamos, vemos, y estuvo en la Argentina hace poquito también, con los 50 años, participando de actos, el que era el cónsul, Enrico Calamay, que era el cónsul en Buenos Aires, que fue él, nuestro Schlinder, decimos, porque salvó muchas vidas contra la embajada italiana, porque la posición de la embajada italiana era, a diferencia de lo que había pasado con Chile, o sea, lo que marca mucho la diferencia también fue esto, ¿no? Mientras Italia tuvo una actitud con Chile de acoger a los y de mayor solidaridad con el golpe del 73, un poco también porque se reconocía y se identificaban los partidos políticos, era todo más claro para los italianos.
el caso argentino, el peronismo siempre fue un fenómeno extraño. Claro. Para los europeos, ¿no? Sí. Sí, bueno. Aparte había toda una, me parece, de entrada se caracterizó el golpe de Estado en Chile como algo fascista. Mientras que cuando se da el golpe en la Argentina, no todos los partidos políticos lo identificaron como un golpe fascista. Claro, tuvieron que pasar años, pero bueno, los argentinos de eso algo aprendimos y yo creo que una demostración fue los 50 años. Ahí no había diferencias partidarias, no había un pensamiento en común de que eso nunca más, ¿no? Que nosotros queremos seguir viviendo, respetando los derechos de cada quien, porque además están avalados por la Constitución. Muchos hablan de reformar la Constitución. Yo no sé si hay que reformar la Constitución, porque si uno agarra solamente el preámbulo, está muy clarito un montón de cosas que tienen que ver con los derechos y con los deberes. Porque siempre hablamos de los derechos, pero también hay que hablar de los deberes que se deben cumplir, ¿no? El rol que tiene que tener cada funcionario, cómo se deben de llevar adelante las políticas. Eso está todo escrito en nuestra Constitución. Lo que pasa es que no la respetamos. Ojalá que esa memoria la podamos seguir sosteniendo y que además aprendamos a defender lo que ya es nuestro. El primer derecho es nuestra Constitución. Ese es el primer derecho. Y lo que fue conseguido, ¿no? Porque volviendo al tema más específico de derechos humanos, bueno, en realidad llegamos a los 50 años en un momento muy delicado. Sí, pero vos fíjate que todo el mundo salió a plantearse, ¿no? Esto que vos decís. Sí, exacto, señalar el riesgo porque se está desfinanciando, o sea, la misma búsqueda de nietos está peligrando porque todas estas organizaciones o están cerrándose o se están desfinanciando y bueno. Bueno, mira, tenemos un mensajito, por eso hacían tic tic y yo decía, ¿dónde es ese ruido? Y era operación técnica tratando de que yo y la productora de la radio diciendo Alicia. Bueno, Marta María Aldazábal dice, felicitaciones por el nivel del programa de hoy para todo el equipo de Hechos de Palabra. Ay, muchas gracias, qué lindo. Bueno, y yo agrego lo que siempre digo, los programas, a nosotros nos cabe, a la radio, a Hechos de Palabra, nos cabe el ambiente y el poner en funcionamiento los micrófonos, pero quienes hacen realmente este programa son los que vienen y nos muestran lo que están haciendo, ¿dónde? En la cosa cotidiana, en la sociedad. Y hoy estamos mostrando algo muy importante que están haciendo en dos vertientes, desde lo artístico en un escenario y desde lo artístico en un documental que lleva debajo de ese documental toda una investigación social, un intercambio entre dos naciones y lo que es más importante, entre los pueblos de dos naciones, ¿no? Superando a quienes nos dirigen. Sí, totalmente. Entonces, bueno, me emocioné. Bueno, estamos llegando al final del programa. Si quieren conversar con vos, si alguien te quiere entrevistar o demás, ¿cómo te ubica, Adriana? Adriana Bernardotti. Adriana Bernardotti. Mi nombre es original, no hay es otro. Es hermoso tu nombre. Claro, sí, muchas R's. No, bueno, por ejemplo, en Facebook, en las redes, con tu soy nombre. La única. Sí, Adriana. Sí. En Instagram también, Adriana Bernardotti, todo junto, y en Facebook, Adriana ponen Adriana Bernardotti y aparece. Y soy yo, sí, soy la única, apellido italiano, pero también soy la única Adriana Bernardotti. Y aparte que te busquen, además, para verte actuar, que sos una gran actriz, una gran actriz. Así que bueno, ojalá que te podamos ir a ver. Sí, desde ya, los espero. Está bien. ¿Querés agregar algo? ¿Querés
¿Quedó algo? No, respecto a lo que decía la señora, digo, te quería decir que vos sos una gran entrevistadora, porque venir acá siempre es como ir a tomar el té a la casa de una amiga, ¿no? Una cosa así. Sí. Bueno, pues me alegro, porque esa es la idea, ¿no? Sí, sí. Acá dice, recibo un llamado de Marta de Mar del Sur que dice, un lujo este programa para Radio Hermes, un lujo Adriana Bernardotti. Ay, muchas gracias. Bueno. Qué lindo. La verdad que me encanta que nos manden mensajitos. Porque, viste, es como seguí por ahí, anda para allá. Exacto. Sí. Igual yo hago casi siempre lo que me parece a mí, junto con el equipo de acá de Radio Hermes, que tengamos que hacer. Tengo mucha libertad para hacer este programa. Bueno, nos tenemos que ir. Ya la musiquita me lo está indicando. Adriana, gracias por haber venido a Hechos de Palabra y por traernos todo lo que nos trajiste. Gracias, Pablo Duarte, por ponernos al aire. Gracias, Guadalupe Duarte, que está en todo. Y gracias a vos que estás allí, escuchando este programa y dándole sentido a este programa. Nos vemos el próximo miércoles, y nos escuchamos, el próximo miércoles a las 16. Y nos vamos con Lidia Borda, haciendo Vida Mía, de Osvaldo Nicolás Fresedo y Emilio Fresedo. Igual es el camino que ilumina Tatazón. Si parece que el destino más lo alarga para mi dolor, y ese verde suelo donde crece el cardo, lejos toca el cielo donde está mi amor. Y de vez en cuando miro que lo envidie yo. Vida mía, lejos más te quiero, vida mía. Piensa en mi regreso, sé que el oro no tendrá tu beso, si es por eso que te quiero más. Acaricia, felicidad, sos mi vida, y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad. Ya parece que la huella va perdiendo su color, y saliendo las estrellas dan al cielo todo su esplendor, y de poco a poco luces que titilan dan severo tono mientras huye el sol. De esas luces que yo veo, la incendio, vida mía, lejos más te quiero, vida mía. Piensa en mi regreso, sé que el oro no tendrá tu beso, si es por eso que te quiero más. Si
acariciar. Felicidad, sos mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad. Hasta aquí compartimos voces y silencios, música, sueños, magia, palabras hilvanadas en el pensamiento, pensamientos navegando en la voz, hechos de palabra, idea y conducción Alicia Nigro.